Buenas tardes, amados amigos, estudiantes, compañeros, compañeras. Vamos a hacer una presentación sobre cierre y apertura de primera y segunda unidad de la materia de análisis del discurso acá en la carrera de antropología, que ustedes van a poder acceder a ella a través de YouTube, etc. Recuperando algunos elementos de la primera unidad, estábamos pensando cuáles eran estos, podríamos llamar macro discursos, que van a ser la base desde cual podemos pensar el análisis del discurso. Generalmente se piensa el análisis del discurso solamente en términos o textuales de escritura alfabética, o orales, ¿no? Del desempeño oral. A través de un texto mío que les propuse leer, aunque trata del tema de la escritura, en el fondo la idea era que podamos pensar que hay dos grandes formas macrodiscursivas, ¿no? Una gestual y una gráfica. Obviamente que esta clasificación, llamémoslo así, es bastante funcional, provisional, ¿no? Porque veremos que también tiene sus problemas, ¿no? Hoy en día, sobre todo con toda la cosa del desarrollo tecnológico. Dentro del macrodiscurso gestual, entonces podemos considerar tanto lo verbal como lo no verbal. Y esto por una razón, porque cuando nosotros estamos hablando, como yo estoy haciendo en este momento, generalmente toda la atención está puesta en el sonido, pero el acto de hablar es un acto gestual, o sea, incluso para hablar yo necesito moverla, no solo que generalmente movemos manos, cabeza, ojos, cejas, etcétera, sino que incluso muevo la boca, ¿no? Es un acto gestual, ¿no? Entonces puede haber el acto gestual verbal, es un acto de oral, ahí es donde se condensa la oralidad, y hay macrodiscursos gestuales no verbales, como puede ser el discurso corporal, ¿no? Y cuando hablamos de los discursos gráficos, podríamos pensarlo en términos de lo que normalmente conocemos como la escritura alfabética, que corresponde a estos sistemas fonográficos que pretenden, aunque nunca lo logran, representar el habla, ¿no? Es el tema central del texto mío que les he pasado, o un sistema logográfico que siempre se pensó en clave evolutiva, evolucionista más que evolutiva, de atribuir que las sociedades pasaban por un estado de logografía, ideografía, para llegar finalmente a fonografía. En este esquema evolucionista, claro, las sociedades primitivas solo podían hacer representaciones de imágenes de la realidad, ¿no? Hoy en día esto, con toda la explosión mediática, que además va acompañada de todos estos sistemas logográficos virtuales, que para decirlo sencillamente tiene que ver con memes, emojis, etcétera, es una explosión extraordinaria que ya no sustenta, digamos, esta visión evolucionista. A pesar de ello, hay un problema acá, que es el problema de que siempre se pensaban los sistemas gráficos desde la perspectiva de la inscripción de los signos, ¿no? Y con las tecnologías contemporáneas no es fácil hablar de inscripción. Cuando uno escribe, está inscribiendo en un soporte, en el papel algo, cuando uno pinta o dibuja, o etcétera. Generalmente se pensaba eso, ¿no? Que hay un soporte, la tela, el papel, el cuero, etcétera. Eso hoy en día, con toda la explosión mediática, es complicado, ¿no? ¿Cómo se inscribe? ¿Está inscrito en una pantalla? ¿Está inscrito en el software? ¿Está escrito? ¿Dónde se inscribe estos discursos gráficos? Es un tema no resuelto en el debate teórico contemporáneo, pero lo planteo. Y bueno, como han visto que yo estaba pensando este problema desde el proyecto de investigación que estaba de la escritura, la idea que intento transmitir es que la noción de escritura
basada en categorías lingüísticas hoy en día es absolutamente estrecha e insuficiente y debemos pasar a una concepción semiótica de la escritura. Bueno, entonces aquí un marco general para comprender en qué nos vamos a mover cuando hablamos del análisis del discurso. Luego había este ejercicio de comparar el análisis de contenido con el análisis del discurso. Lo voy a decir así rápidamente, esta idea de que el análisis de contenido es más bien una estrategia cuantitativa de análisis, donde se clasifican las palabras según el significado, las designaciones, la frecuencia. Una anterior, para no decir antigua, profesora de la carrera de antropología, que tal vez han escuchado hablar, la Lourdes Sendara, cuando hizo su tesis denominada El marciano de la esquina, ya por la década del 90, ella analizó la prensa contando cuántos adjetivos habían para referirse a los indígenas, etc. Eso podríamos decir que era un método de análisis de contenido, ¿no? En cambio, cuando pensamos en el análisis del discurso o el análisis crítico del discurso, estamos pensando en una estrategia cualitativa de análisis, donde lo que interesa no son las palabras o las oraciones, sino el discurso mismo. El objeto, y nos detendremos en ello después, es el enunciado, el texto, el discurso, es el lugar donde se produce y se concreta el sentido. No estas unidades abstractas como la oración, que vamos a ver después. Y aquí nos dice Iván Rodríguez, son tres niveles que son claros: el nivel del relato mismo, el nivel del contexto y el nivel ideológico. Solo así como para darles pistas de las ideas centrales, de algunas pistas de las ideas centrales en lo que interesaba trabajar en esta primera unidad. Veamos ahora cuáles son algunos elementos claves de la segunda unidad de esta fascinante y apasionante materia llamada análisis del discurso. Entonces, la primera cosa que me interesaba era que veamos estas distintas perspectivas teóricas de análisis del discurso. A través de ese textito que les hago leer de dos colegas peruanos, Víctor Vich y Virginia Zavala, parejas, trabajan juntos, quería que veamos los elementos claves de 5 perspectivas teóricas para analizar el análisis del discurso. Se las menciona para después ir trabajando uno por uno. Una de ellas es la pragmática y las teorías del habla, la segunda sería la etnografía de la comunicación, luego el análisis conversacional, la sociolingüística interaccional y finalmente el análisis del discurso o el análisis crítico del discurso, en este caso, que es el enfoque que más nos interesa. Entonces veamos algunas ideas claves de la pragmática o teoría del habla o teoría de los actos de habla. La pragmática es uno de los niveles de análisis de la lingüística al que en la misma lingüística siempre se le ha dado la menor importancia, siempre ha sido la hermanita menor. La lingüística se considera que los niveles de análisis son la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica y en el mejor de los casos llegan hasta ahí los lingüistas y se encuentran en bolas cuando tienen que hablar generalmente la pragmática, ¿no? Porque la pragmática hizo el salto, permitió de alguna manera que la lingüística salga de esa marca tan estructuralista, árida, en la que estuvo marcada en los primeros años de su desarrollo. Entonces, ¿cuál es el principio básico de la pragmática o la teoría de los actos de habla, como también se habla, o teoría del habla? Es que el lenguaje, el principio básico es que la lengua, el lenguaje, se usa no solo para decir cosas, sino para hacer cosas. Generalmente nosotros ponemos todo el énfasis en el contenido de los mensajes. A través de la palabra, de la pragmática, nosotros podemos evaluar los enunciados según la adecuación a las circunstancias en que se emite. Permite revalorizar el lenguaje cotidiano, pero mirarlo desde otra perspectiva, no tanto desde el significado, sino desde el uso de la lengua. Podemos ampliarlo, obviamente, estamos hablando a través del uso de los distintos lenguajes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos con la lengua? El lenguaje no solo es descriptivo, no solo es declarativo, sino que es lo que se llama performativo. Esta palabra que es tomada del
inglés, ¿no? Performance, ¿no? Es performativo, o algunos dicen realizativo. Con la lengua hacemos cosas, no solo decimos cosas. El hablante no solo describe acciones, sino que realiza acciones con la lengua. Yo en este momento estoy haciendo algo mientras estoy hablando. Estoy pretendiendo, no sé qué, enseñar, dar clase, aclarar conceptos, etc. Pero eso son acciones, no solo es el mensaje, sino lo que hago con la lengua. Entonces, a estas acciones de la lengua es lo que pragmático, un estudioso de la pragmática, Austin, filósofo, le llama actos de habla. ¿No? Son los actos de habla, es decir, lo que hacemos con la lengua. Y Austin dice que hay 3 tipos de actos de habla: los locutivos, ilocutivos, con I, no con H, no es de hilo, y perlocutivos. Los actos de habla locutivos es la emisión de los mensajes, o sea, es lo que generalmente, como vemos la lengua, nos fijamos en los significados. Este es el nivel que generalmente miramos, lo que se dice con la lengua, ¿no? El acto de decir algo, ¿no? Cuando yo he dicho locutivos, perlocutivos, es lo que acabo de decir, lo que se dice. En cambio, los actos ilocutivos son lo que es lo que se realiza al decir algo. Pues en la manera como yo estoy ahorita hablando, yo estoy haciendo algo, estoy enseñando, por decirlo así, o estoy compartiendo mi conocimiento, como quieran llamarlo, no importa. Podemos decir que estoy enseñando, eso es lo que hago, ¿no? Más allá de lo que digo. Y los actos perlocutivos son los efectos producidos en el interlocutor, lo que se logra al decir algo. Después de esta clase yo voy a lograr que ustedes estudien análisis del discurso hasta las 12 de la noche, entonces será el efecto de este acto ilocutivo, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque cuando creo que es un ejemplo que está ahí en el texto, cuando yo le digo a una chica, ese vestido te queda bien, el acto locutivo es lo que estoy diciendo literalmente, el acto ilocutivo es lo que estoy haciendo, o sea, le estoy lanzando un piropo, ¿no es cierto? Y el acto perlocutivo es el efecto que logro, que esa chica probablemente se va a sentir muy bien, o se va a enojar a lo mejor si le caigo mal, no sé, ¿no? Entonces es interesante porque esto aquí va más allá del mensaje explícito de la ley. Otro autor, Searle, él aporta en cambio que trata de hacer un inventario de los actos de habla desde otra perspectiva, ¿no? Él dice que hay cosas que voy a decir bastante rápido porque estoy casi sintetizando el texto que tienen que leer, ¿no? Dice que hay actos de habla que son asertivos, donde se afirman cosas, directivos, cuando uno da órdenes, por ejemplo, ¿no? El hijo levanta esa basura que está ahí, ¿no? El padre que le dice a su hijo. Compromisivos, que son cuando tú, mediante la interlocución, involucras y lo comprometes al interlocutor, ¿no? Cuando dices, pero verás, vas a venir mañana, ¿no? Entonces buscas lograr un compromiso por parte del interlocutor. Actos expresivos de distintos tipos, de júbilo, de emoción, etc. Y actos declarativos, que son los que se usan generalmente en discursos formales, ¿no? Un discurso del presidente, del rector, de la directora de carrera, lo que sea. Y Searle también aporta, digamos, esta idea de que hay actos de habla indirectos, que es otro de los campos con los que trabaja la pragmática, donde el hablante dice, donde no es importante lo que el hablante dice, sino lo que realmente quiere decir, ¿no? Bueno, ustedes saben que todavía tengo el problema de readecuarme porque he estado muchos años viviendo en Bolivia, pero cuando en el ámbito andino, cuando uno termina una conversación y le dice, entonces,
O cuando te encuentras en la calle con un amigo después de muchos años y terminas de saludarte y todo, dice, oye, nos veremos, pues, sí, nos llamaremos, te llamo ya, te llamo. ¿Qué quiere decir eso? Probablemente no te va a llamar nunca, ¿no? Entonces no es lo que se dice, sino lo que realmente se quiere decir. O el famoso caso ecuatoriano del aquisito, ¿no? del llamismo, ¿no? No es literalmente lo que se dice, sino lo que realmente se quiere decir. Entonces estos son actos de habla indirectos, ¿no? Y que es otro elemento muy importante en esta pragmática o actos de la teoría de los actos del habla. Una segunda perspectiva teórica para analizar los discursos es la etnografía de la comunicación, que nos interesa particularmente porque está muy vinculada a la antropología. La etnografía de la comunicación es el estudio de los patrones de comunicación de una determinada sociedad o cultura como parte integral de lo que hacemos como miembros de esa cultura. O sea, así como hay patrones de comportamiento al interior de una cultura en términos, qué sé yo, de parentesco, de asociación política, de festividades, de rituales, etc., hay patrones de comportamiento lingüístico. No todos los grupos culturales tienen los mismos patrones de cuándo hablar, cuándo callar, con quién hablar, cómo relacionarse, etc. El lenguaje, entonces, constituye el uso de un conjunto de reglas y normas que son parte del sistema de conocimiento y de conducta de una determinada cultura. La etnografía de la comunicación busca averiguar qué es lo que un individuo necesita saber como miembro de un grupo cultural para funcionar como miembro de ese grupo, para funcionar como miembro de ese determinado grupo cultural a través del lenguaje. Entonces aquí hay una distinción muy importante, que es la distinción entre competencia lingüística versus competencia comunicativa. Los que estudian lingüística formal, conocen de un famoso lingüista estadounidense que muchos que no son lingüistas también lo conocen por otras razones, por razones políticas. El famoso Noam Chomsky, que es un tipo muy conocido por su oposición a las políticas imperialistas estadounidenses, siendo él estadounidense, y que los que lo conocen en esa faceta no conocen su faceta lingüística. Siendo un guambra de 22, 23 años, se fue a un congreso de lingüística, se mandó una ponencia que revolucionó la lingüística y que hizo que o se odia o se ama, no hay términos medios con Chomsky. Bueno, uno de los conceptos que desarrolló Chomsky era el de competencia lingüística. Chomsky decía que la competencia lingüística es el conocimiento que el hablante tiene de su lengua como un sistema abstracto y que está en su cabeza, que es la capacidad que posee un hablante oyente para comprender, interpretar cualquier oración gramatical dentro de su lengua, aunque no la haya escuchado, aunque esa oración no la haya escuchado nunca antes, aunque sea radicalmente nueva, igual la puede comprender porque tiene un conjunto de reglas en su cabeza. Es la capacidad que tiene, por el otro lado, un hablante de producir un número infinito de locuciones gramaticales nuevas según la ocasión. Está muy bien, pero para el análisis del discurso no nos basta eso. Entonces, Himes, o Himes, no sé cómo se pronuncia, ha propuesto el concepto de competencia comunicativa contraponiéndola a la competencia lingüística de Chomsky. Para Himes, la competencia comunicativa es el conocimiento que gobierna el uso apropiado de la gramática en situaciones concretas de la vida cotidiana. No basta conocer abstractamente la lengua, hay que saber cómo usarla adecuadamente en la situación precisa y en el contexto preciso. Es el conocimiento sociocultural de los hablantes para usar e interpretar formas lingüísticas. Implica, esta competencia comunicativa implica qué decirle a quién y cómo decirlo apropiadamente en la situación apropiada para hacer efectiva la comunicación. Los que hablan una segunda lengua saben que esto es una cosa muy importante.
Uno puede conocer gramaticalmente la lengua cuando vas a un instituto de idiomas, aprende todas las cosas en inglés, pero cuando vas a Estados Unidos o vas a Inglaterra o vas a un país de habla inglesa, metes la pata cada rato porque no sabes decir las cosas, aunque tengas la gramática en la cabeza, apropiadamente en el contexto apropiado, ¿no? Lo mismo puede pasar con el quichua. A mí me ha pasado montones de veces. Todo el mundo dice que yo hablo bien quichua y no es cierto, porque a veces no uso la tonalidad apropiada, la construcción apropiada, el volumen, por ejemplo. Yo que soy mono costeño hablo súper fuerte y los quichuas generalmente no. O cómo dirigirte específicamente a personas según rango de edad. No es lo mismo hablarle a una señora adulta de 50, 60 años que hablarle a un wambra, etc. Entonces, esto que pueden parecer normas de etiqueta lingüísticas, tienen que ver con esta competencia comunicativa. Muy bien, disculpen, hay cosas que me largo, pero obviamente esta es una materia que a mí me apasiona. Otro aporte de la etnografía de la comunicación es el concepto de comunidad de habla, ¿no? Que se contrapone al de comunidad lingüística. Los sociolingüistas y los lingüistas hablaban de una comunidad lingüística cuando se refieren a las macrolenguas. El español sería una comunidad lingüística, ¿no? La comunidad de habla, en cambio, comparte interpretación, reglas de interacción social. Dos hablantes pueden ser miembros de una misma comunidad lingüística, por ejemplo, hablantes del castellano, del español, como quieren llamarlo, y miembros de distintas comunidades de habla, ¿no? Un español de Madrid, ¿no?, puede hablar español, y un hablante de Tulcán pueden ser miembros de la misma comunidad lingüística. Los dos están hablando español o castellano, pero son miembros de dos comunidades de habla diferentes, ¿no? Entonces, aquí hay otra cosa que es muy importante, que gracias a la ubicación de estas comunidades de hablas uno puede distinguir tres niveles de análisis en la etnografía de comunicación. Esto es muy útil incluso para la etnografía en sentido general, pero sobre todo para la etnografía lingüística o etnografía comunicacional. Distinguir entre situación comunicativa, evento comunicativo y acto comunicativo. Este acto comunicativo va a ser, lo podemos homologar a los actos de habla que hablábamos acá en la pragmática. La situación comunicativa es el ámbito mayor, es el contexto o escenario social en el que ocurre una comunicación. Una situación comunicativa puede ser un juicio, puede ser una misa, puede ser un partido, ¿cómo es? El estadio, para ir a ver el partido. Hoy juega Barcelona con Gremio. Puede ser una compra-venta en el mercado, en una feria, puede ser una pedida de mano, puede ser una clase en una escuela o una clase como esta, etc. Es el marco general para el análisis. El evento comunicativo es la unidad básica en términos, para propósitos descriptivos de estudio de la etnografía de la comunicación. Es la actividad, en el evento comunicativo funcionan ciertas reglas o normas de uso del habla. Aquí, por ejemplo, puede ser que dentro de una situación comunicativa como la feria, donde todo el mundo interactúa, o una fiesta, digamos, donde todo el mundo interactúa, puede haber distintos eventos de habla, el momento en que va llegando la gente, el momento en que se hace el brindis por la quinceañera o por los novios, lo que sea, el momento en que la gente come, el momento en que la gente baila, puede haber distintos eventos, ¿no? Y entonces sirve de enlace entre la situación y el acto comunicativo. Y aquí estos eventos están regulados por formas de interacción, ¿no? El acto comunicativo, en cambio, es la unidad más pequeña de análisis. Son las emisiones concretas, específicas, que están insertas dentro de los eventos comunicativos, que ya es un diálogo entre dos personas o entre varias, etc. Finalmente, dentro de la etnografía de la comunicación, voy a mencionar rápidamente, puede uno hacer su análisis en base, ¿cómo se llama esto? Cuando se usa, no recuerdo ahora, cuando se usa una palabra así para ponerle, es un speaking, como dice Jiménez, ¿no? Pero lo voy a traducir al castellano. La situación, cuando miramos las circunstancias físicas y la escena,
Los participantes son tips, ¿no?, para hacer etnografía. Si hay, quiénes son los hablantes, emisores, quién es el remitente, el oyente, el receptor, la audiencia, el destinatario. Los fines de la comunicación, cuál es el propósito, los resultados. Las secuencias de los actos al interior de un evento comunicativo, el tono de la interacción, los instrumentos, cuál es el canal, las formas de habla o de escritura, etcétera, o los soportes, las normas de interacción y de interpretación y los géneros discursivos a los que tienen que dedicarle una dura tarea a través del texto de Bakhtin. Bueno, entonces ahí tenemos varias pistas de esta perspectiva muy rica, sobre todo ustedes, colegas, como antropólogos, realmente es solamente una motivación para que ojalá puedan interesarse por este ámbito de la antropología, que es la etnografía de la comunicación, que ha conocido avances sumamente interesantes en las últimas décadas. Hay otras dos perspectivas de análisis. El uno es el análisis conversacional, y la sociolingüística interaccional, o de la interacción. ¿Verdad? Te dije interaccional. Estas dos estudian la naturaleza interactiva de la comunicación, cómo se interactúa a través de la comunicación, pero hay una diferencia. Este análisis conversacional busca construir un modelo estructural de la conversación, queda muy marcado todavía por la corriente estructuralista. Y la sociolingüística interaccional investiga cómo se negocian las identidades y las relaciones sociales mediante el intercambio verbal. Entonces, algunas pistas del análisis conversacional. Tiene la influencia muy fuerte de lo que probablemente han escuchado hablar de la etnometodología. Su interés es descubrir métodos a través de los cuales los miembros de una sociedad proyectan la manera de entender el orden social. La conversación tiene un orden propio, tiene un sentido, tiene una estructura como otros ámbitos de la vida social, y analiza los detalles específicos dentro de una conversación para descubrir su organización interna, para ver cómo los protagonistas logran estructurar una conversación. Una de las cosas, por ejemplo, que le interesa mucho al análisis conversacional, que es muy interesante, son los turnos conversacionales, ¿no? Los turnos conversacionales pueden dar cuenta, por ejemplo, de las jerarquías sociales, ¿no? Cuando un niño puede hablar delante de adultos o cuando no, de acuerdo a qué sociedades, cuando un joven puede opinar o no, delante de qué tipo de personas, autoridades, etcétera, cómo se constituyen jerarquías sociales a través de los turnos de habla. Lamentablemente es un modelo estructural donde todo está muy organizado, digamos, en unidades sintácticas así idealmente ordenadas, ¿no? Que no funcionan porque en la realidad estas unidades sintácticas no están claramente diferenciadas. En muchas comunidades funcionan en muchas comunidades de habla funcionan las hablas simultáneas. La primera vez que mi esposa boliviana estuvo en una reunión de mi familia guayaquileña, se mataba de risa porque le parecía tan raro que todos hablábamos al mismo tiempo y nos entendíamos, ¿no? A pesar de hablar todos al mismo tiempo. Hay otras cosas que no cuadran en este modelo, hay estrategias como complementar un enunciado dicho por otra persona o interrumpir el habla de otra persona para pedir aclaración. Son normas culturales que no son homogéneas, que funcionan de manera distinta según los grupos culturales, ¿no? Pero es interesante esta perspectiva de comprender cómo funcionan estos turnos de conversación siempre y cuando no se los tomen bajo este modelo estructural. El problema del análisis conversacional es que se centra tanto en el evento comunicacional, en la interacción, en la conversación, que se olvida de los hablantes. Vamos a la sociolingüística interaccional. Aquí el discurso no solo funciona para intercambiar información, sino para dar forma a las relaciones interpersonales e intergrupales. O sea, en el discurso, en la interacción, se forman identidades y se reafirman o se resquebrajan
posiciones interrelacionales e identitarias. Entonces, estudia la construcción social y lingüística de la interacción, ¿no? Dice Vichy-Zavala, provee un marco dentro del cual es posible analizar el contexto social e incorporar el entendimiento de dicho contexto por parte de los propios participantes para poder captar la inferencia de los significados implícitos en la conversación. ¿Qué quiere decir esto? Que el contexto nos provee de inferencias situadas sobre el significado de la interacción. Aquí hay dos personajes importantes, dos autores importantes, uno muy famoso en la sociología, Goffman, y por el otro lado en la etnografía de la comunicación, Gumpers, ¿no? De Goffman se toma aquí esta idea de la interacción cara a cara, donde él usa la metáfora del teatro y de la máscara, ¿no? Dice que el habla es una performance, como decíamos antes, en que los hablantes oyentes son actores sociales, ¿no? Que se ponen caras, dice él, para proyectar imágenes y efectos en un escenario. O sea, mirar la interacción social como un escenario, como una especie de actuación teatral, ¿no? Y el discurso es parte de estas estrategias de posicionamiento frente a los otros de los involucrados. En el caso de Gumpers, él habla de las señales de contextualización, que permiten, que hacen que nosotros sepamos cuando estamos hablando con alguien qué tipo de actividad comunicativa está haciendo nuestro interlocutor, si el interlocutor está bromeando, conversando, si está dando una charla, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que hay esa gente que hace chistes sin reírse y que a veces tú dices, no sabes si está haciendo una broma, si está afirmando, si está negando, o hay gente que hace chistes, hay profesores que nos creemos capos y hacemos supuestamente chistes finos y nadie se ríe porque nadie ha entendido el chiste, ¿no? Entonces ahí faltan estas señales, estas presuposiciones de contextualización, estos marcadores, llamemos así, lingüísticos conversacionales, ¿no? Y bueno, y también la capacidad que tiene el hablante para interpretar los enunciados del otro, para saber si está sugiriendo, si está ordenando, si está pidiendo, si está rogando. Y un aporte interesante de esta sociología interaccional en los últimos años es el análisis de los diálogos institucionales. Es decir, hubo un momento en que la sociolingüística interaccional no solo se quedó en la interacción uno a uno, en la conversación, digamos, sino informal, llamemos así, sino que comenzó a estudiar el discurso en ámbitos institucionales. ¿Cómo funciona el discurso, por ejemplo, en las cortes judiciales? ¿Cómo funciona la interacción comunicacional en un consultorio médico, en una institución educativa, en un ámbito de entretenimiento? O sea, cada institución va a configurar códigos interaccionales discursivos. Entonces busca investigar cómo funciona la orientación y el compromiso de los hablantes hacia sus propios roles e identidades institucionales, y cómo esto se manifiesta en distintas estrategias discursivas, en usos lingüísticos particulares. ¿Por qué cuando yo estoy aquí en la Universidad Politécnica Salesiana funciono con un tipo de discurso? O aunque no esté aquí, cuando hablo en nombre de la Universidad Politécnica Salesiana, establezco un determinado tipo de códigos, de formatos, etc. Cuando paso a otro ámbito, como este fin de semana que me fui a chupar y a guitarrear con mis amigos de la Tacunga, cambio radicalmente mi género, mi posición, mi institucionalidad lingüística, llamémoslo así. Entonces, aquí quiere decir que esta interacción no solo tiene que ver con una negociación de identidades individuales, sino también en la interacción con esas instituciones sociales en las que yo me inscribo y es donde formulo los significados. Finalmente, el análisis crítico al discurso. Mi querido ayudante que me está filmando ya está cansado, y yo también, porque ya nos hemos mandado 2 clases, pero macho, vamos a aguantar. Porque somos machos, si no diría hembra. El análisis del discurso, y lo voy a poner así porque hay análisis del discurso, análisis crítico del discurso,
Nos interesa específicamente el análisis crítico del discurso, ¿no? Aquí se trata de vincular teóricamente el uso del lenguaje con la sociedad. Voy a decirlo rápidamente. ¿No? Una particularidad es que, a diferencia de los demás que ponen mucho énfasis en la cosa oral, al análisis del discurso también le interesa obviamente los textos escritos, pero otra particularidad es que, a diferencia de los otros enfoques, no le interesa tanto o no le interesa solo el estudio descriptivo de la conversación informal, sino los fenómenos lingüísticos que están relacionados con problemáticas sociales. Esta es la marca específica del análisis crítico del discurso. Y uno de sus principales objetivos es desnaturalizar las ideologías a través del estudio de las prácticas discursivas, ¿no? Nuestras prácticas discursivas van construyendo ideologías que se vuelven naturales, ¿no? Y que construyen una aparente objetividad y neutralidad a través del uso del lenguaje. El presupuesto es que el uso lingüístico es un instrumento de construcción social de la realidad. Es un arma, la lengua, el uso del lenguaje oral, escrito, etc., es un arma que reproduce relaciones de poder, pero que también puede servir para reflejar formas de resistencia, de burla, de subversión, llamemos así, del poder instalado. Hay un famoso libro, que tal vez lo conocen, Los dominados y el arte de la resistencia, de James Scott, que tiene su epígrafe es un proverbio árabe, chino, no recuerdo, creo que árabe. Su epígrafe dice: cuando pasa el gran señor y delante del campesino, le hace una gran reverencia, y una vez que se aleja el señor, este campesino se tira un pedo. Dice, ¿no? Entonces, para mostrar cómo funcionan estos mecanismos de subversión de la autoridad. Y en este caso, el análisis crítico del discurso le interesa también el discurso como la forma como se instalan mecanismos de dominación, pero también cómo pueden ser subvertidos a través del lenguaje. Entonces, el discurso no se ve como un simple vehículo transparente de comunicación, sino como un sistema que refleja y determina la forma en que los grupos sociales piensan, se expresan y actúan. Hay una distinción, lo voy a decir rapidito. No es lo mismo discurso con minúscula y discurso con mayúscula. En esta tendencia, ¿no? El discurso con minúscula, es el lenguaje en uso. Son los enunciados, como lo que yo estoy hablando en este momento, las conversaciones, los argumentos, el mensaje, podríamos decir. Y el discurso con mayúscula son las formas cómo se estructuran áreas de conocimiento en prácticas sociales, ¿no? Estos discursos son ideológicos, involucran creencias, puntos de vista sobre relaciones sociales, las ideas que tenemos sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los gays, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los abuelos, etc., ¿no? Son las, entre comillas, creencias, ¿no? Los puntos de vista, nuestro punto de vista sobre el tipo de relaciones sociales y sobre la distribución y acceso a los bienes de la sociedad. Entonces, obviamente que existe una relación entre estos dos tipos de discursos. El cambio en uno puede generar cambios en el otro. Las relaciones de poder del discurso, que están aquí, se impregnan en este lenguaje discursivo, ¿no? Que es lo típico cuando decimos estas cosas de que las mujeres tienen que estar en la cocina. Ese enunciado es de aquí, pero está basado en este otro discurso, ¿no? Entonces, este discurso con mayúscula impregna el lenguaje de este discurso con minúscula. Y este discurso con minúscula contribuye a estructurar la cultura como discurso con mayúscula. Y no me voy a detener más. Todos los textos, dicen en el análisis crítico del discurso, constituyen representaciones, relaciones e identidades. Y lo voy a dejar ahí, para no hacer nada. Después, tenemos un texto muy hermoso, no les voy a decir mucho, súfranlo porque es hermoso. Significó un giro muy importante en la lingüística, en la semiótica, en la teoría literaria, etc. Este famoso autor ruso, que se llama Mikhail Bakhtin, que
que tiene un hermoso libro que se llama Creación Estética Verbal. Y de ahí les he puesto un capitulito que se llama El problema de los géneros discursivos. Les voy a dar una entrada, digamos, que no es exactamente una especie de resumen de ese capítulo del libro, El problema de los géneros discursivos. Creo que vale la pena leerlo, trabajarlo, sintetizarlo, pero sí les voy a dar una perspectiva de los cambios que produjo en términos de concepción lingüístico-discursiva. El aporte más importante de este texto de Mikhail Bakhtin es... ¿Cuántos minutos estamos, por favor? 40 minutos. 40, no nos queda mucho. Es que logra romper la centralidad de la idea de oración. La oración era la unidad de análisis al interior de la lingüística, ¿no? Y lo que posiciona, en cambio, Bakhtin, y lo voy a poner al revés, perdón, para poder hacer una cosa comparativa, lo que posiciona Bakhtin es la categoría de enunciado. Esto parece muy simple, pero realmente produjo una revolución muy importante en los estudios de análisis del discurso, lingüística, semiótica, como les decía. Podríamos hacer una comparación, que se los voy a hacer así muy rápido. La oración pertenece a la unidad, es una unidad de la gramática, de la lingüística. Acá estamos frente a una unidad del discurso. En la oración estamos pensando en una entidad abstracta, teórica, no realizada. Cuando un profesor de lenguaje pone un ejemplo, entonces pone el ejemplo: la casa de Juan es verde. Es una unidad abstracta, ¿no? En cambio, el enunciado es una secuencia lingüística concreta realizada por un emisor en una situación comunicativa real. La oración se define dentro de una teoría gramatical. Entonces, esa definición pertenece a criterios de naturaleza gramatical. El enunciado se define dentro de una teoría pragmática. Ahora no sirve la corriente que vimos antes. O sea, de acuerdo a criterios discursivos. El contexto de la oración es el discurso del mismo hablante. El contexto del enunciado son sus condiciones de emisión. ¿Qué condiciones realiza un determinado enunciado? Aquí evaluamos la oración en base a criterios formales. ¿Esta oración es correcta o es incorrecta, gramatical o lingüísticamente hablando? Acá la evaluamos en términos de criterios pragmáticos. Acuérdense de lo que cuando hablamos de etnografía de la comunicación. ¿Es adecuada o es inadecuada? ¿Es efectiva o es inefectiva? Esto que decíamos de la competencia comunicativa, ¿no? De saber decir, usar la lengua en el contexto y con el interlocutor apropiado. Entonces, esto aquí que parece una soncera es muy importante. Bakhtin nos va a decir: un enunciado puede ser una simple palabra o una simple expresión como ¡yeah! ¡Lo logramos! Eso es un enunciado. Como un enunciado puede ser todo, puede ser El Capital de Marx, o La Era de la Información de Castells, o un discurso de 7 horas de Fidel Castro, o qué sé yo, no sé, o la Enciclopedia Británica. Es un enunciado. ¿No? Porque no, el límite está en la significación que produce en cuanto a extensión. Entonces, bueno, Bakhtin nos va a hablar ahí en su texto de géneros primarios, géneros secundarios. No les voy a dar la píldora, lean el texto, traten de sacarle el jugo porque es muy rico. Y termino, esta unidad termina además tratando de plantear esta otra distinción que es muy importante en el análisis del discurso. Estamos como sentando las bases para tener claves de lectura en el análisis del discurso, esta diferencia entre denotación y connotación, para lo cual usamos el texto de semiótica de Vittorino Seccheto, que incluso si lo han usado ya o lo están usando en semiótica va a ser una especie de repaso, ¿no? Y que es muy fácil porque aquí se plantea que la denotación es lo que directamente expresa y refiere el signo,
Y aquí estamos hablando de lo sugerido sin ser referido. Acá estamos hablando del primer significado que viene a nuestra mente ante un signo. Lo primero que se nos ocurre cuando decimos la palabra marcador, ¿no? En cambio acá estamos pensando en los significados e información agregada a la denotación, ¿no? Si alguna vez tuviste en la escuela un profesor que te tiró el marcador en la cabeza, entonces ya la connotación puede ser que el marcador no sirve solo para escribir, sino que puede ser un arma, ¿no? El significado aquí está marcado culturalmente, es asumido o aceptado por el grupo social que lo usa, y acá esto asocia nuevos sentidos al significado, le da una apertura semántica que desborda esta lectura denotativa. Aquí hay un mayor énfasis en lo cognitivo que en lo simbólico. Aquí los contenidos connotativos se vuelven como una especie de valores semánticos flotantes, ¿no? Aquí hay una pretensión informativa, ¿no? Y acá en cambio hay una intención sugestiva, digamos así. Sin embargo, generalmente se piensa que lo denotativo es objetivo y que lo connotativo es subjetivo, ¿no? Y no es que se trate de que lo denotativo es objetivo, en realidad da cuenta de los aspectos más consensuados del lenguaje, lo que es parte de una especie de acuerdo social común, por eso decíamos que tiene una fuerte marca cultural, ¿no? Acá, en cambio, hay un desborde de esos significados consensuados hacia otras, hacia una producción o hacia un plus de otras significaciones, una especie de exceso de agregación. Y esto es muy interesante porque digamos que la denotación es lo que el ámbito del discurso denotativo es lo que le da estabilidad a las significaciones sociales a través del lenguaje. Y el ámbito connotativo es el que lo desborda, el que lo desubica, el que puede innovar, el que puede desestabilizar, ¿no? Y el que puede discursivamente, y por lo tanto también ese discurso con mayúscula que veíamos antes, ¿no? Cuando en la década de los 90 se usa, por ejemplo, la denotación de indio, era, uno podría decir, indígena, persona que vive en el ámbito rural, que tiene una vestimenta específica, tiene fiestas específicas, habla una lengua específica, esa es la denotación. La connotación podía ser son tonto, sucio, vengativo, etcétera, etcétera, primitivo, lo que sea, ¿no? Y cuando viene y comienza a ver este movimiento que dice, amo lo que tengo de indio, o cuando comienzan los indígenas a decir, soy indio, ¿o qué? Entonces, la palabra indio, que tenía esta connotación negativa, se la usa para modificar la propia connotación e incidir en el discurso con mayúscula. Entonces, la connotación es la que es este ámbito que permite desbordar los significados entre comillas, naturalmente aceptados en términos comúnmente por la sociedad. Pararemos ahí, espero que estas ideas les ayuden a pensar, leer los textos, interpretarlos, gozarlos, disfrutarlos, esta materia que puede ser muy apasionante y complementaria en amplio sentido y muy útil para su trabajo antropológico. Gracias, chicos.